Vamos a meditar un momento en las Escrituras y quiero pedirle si puede abrir su corazón primeramente y después su Biblia, si pudiera ser tan amable, mantenerla abierta en Romanos, en la epístola de los Romanos, aunque no es básicamente donde voy a centrar mi mensaje. Sí deseo introducirlo como un ejemplo de lo que quiero compartir, un ejemplo de lo que conocemos como esperanza. Si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, el mensaje sería: ¿hay aún esperanza en estos días? Parece ser que de unos 4 años atrás ha cambiado, y se dice, y hay algunos estudios serios que han cambiado no solo el comportamiento de la sociedad en el mundo, sino ese comportamiento que tiene que ver con los cambios internos, con el corazón, con lo que de repente teníamos y lo perdimos. Y tiene que ver con la esperanza. Pero voy a ir con usted a hablar un poco sobre la desesperanza. Permítame comentarles lo siguiente. Hay por ahí un cuadro que es muy interesante por dos cosas. La primera razón es porque muy pocos lo han visto. En realidad, si usted lo busca en internet o trata de buscarlo, no lo va a encontrar, sino porque muy pocas personas lo han visto y han dado testimonio acerca del impacto que ellos han tenido al ver ese cuadro. Tampoco es porque lo haya pintado algún pintor muy famoso. Hay dos razones. La primera, les repito, es esa, porque muy pocos lo han visto. Sin embargo, quienes han tenido la impresión, lo han visto, se han quedado impresionados por lo que dice y por lo que representa este cuadro. El cuadro es lo siguiente. Se observa una cabaña de madera que está quemada, destruida. Todavía se ven por allí algunos leños ardiendo casi con carbón, y alrededor las pocas cosas que pertenecían a quien vivía en esa cabaña igual están quemadas. Lo interesante de este cuadro es que frente a esta cabaña está un anciano, y este anciano tiene cargando un pequeño sobre sus brazos. El anciano parece ser que vivía ahí, igualmente con el niño, y el anciano, literal, en ropa interior, logró salvar su vida, al igual que la vida del niño. Y el niño, volteando hacia la cabaña con lágrimas en los ojos, su cara refleja el dolor, la frustración, el desencanto, pero el abuelo, con una sonrisa, no de alegría, sino una sonrisa en cierto sentido de esperanza, se le está viendo al niño. Abajo hay una frase que dice lo siguiente: hijo, no te preocupes, aún Dios no ha muerto. Y quien ha visto este cuadro se queda impresionado por la imagen, pero también por aquellas palabras que expresa aquel anciano: aún no ha muerto Dios. Eso es esperanza, eso es fe, eso es aprender a confiar en medio de las circunstancias que en momentos parecen ser tan adversas en nuestras vidas. Permítame, por favor, compartirle o leerle algunos aspectos que se mencionan sobre lo que es la desesperanza. Obviamente que en el sentido etimológico, desesperanza con el prefijo des significa quitar toda esperanza. Pero escúcheme, por favor, lo que es la desesperanza en forma más amplia. La desesperanza es un agotamiento mental, emocional y de conducta. La desesperanza es estar cansado de tantas decepciones y de tristezas que se han ido acumulando. La desesperanza es un veneno que apaga ilusiones, es un veneno que apaga motivaciones y energías poco a poco sin darnos cuenta.
la desesperanza, es la costra de la decepción permanente y es esa espina que nos hace respirar a través de la amargura hasta sumirnos en una trampa muy peligrosa, porque a la larga estos estados de ánimo nos vuelven muy vulnerables a la depresión y otros trastornos con un alto coste emocional. Quienes pasan por este tiempo de desesperación experimentan tristeza, apatía, cansancio físico, baja motivación, desinterés por todo aquello que antes los definía. Aquí me detengo un momentito. Experimentan tristeza, apatía, cansancio físico, baja motivación, desinterés por todo aquello que antes los definía. Es decir, que podemos nosotros extrañarnos al ver a una persona que de pronto la conocíamos siempre como una persona de fe entera, positiva, pero por un momento de repente la desconocemos. Ya no es aquella persona que representa firmeza, ya no es aquella persona que habla de fe, ya no es aquella persona que a pesar de todo siempre se mantenía firme. Algo cambió, algo le cambió y cambió su conducta. Y aunque usted y yo podamos nosotros argumentar y decir que le faltó fe, le faltó crecer, le faltó madurez, muchas cosas, solo usted sabe cuando ha pasado ese tiempo de crisis, caído en la desesperanza, cómo hasta usted mismo se desconoce. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, experimentan tristeza, apatía, cansancio físico, baja motivación, desinterés por todo aquello que antes los definía. Hay frustración, amargura y un alto pesimismo. Cuando estaba leyendo esta definición, la primera persona que me vino a la mente, más allá de lo que la Biblia nos enseña de un hombre de fe, nos habla también de un hombre de esperanza. Acompáñenme por favor a Romanos capítulo 4 versículo 18. Romanos capítulo 4 versículo 18. El apóstol Pablo nos está hablando de la vida de Abraham. El apóstol Pablo nos está hablando de este hombre de fe. Usted y yo lo conocemos como el padre de la fe. Un hombre que salió de Ur de los Caldeos con la promesa y con la esperanza que Dios iba a hacer a través de él una gran nación. Así que Abraham sale. Cerca de 100 años tenía Abraham cuando viene Dios y le habla, pero viene en una situación en donde ni él ni su esposa, de manera natural, podríamos pensarlo, podrían ya tener un hijo. Y aquí hay un rasgo característico, vuelvo a repetir, no solo de fe, sino de esperanza en la vida de Abraham. Romanos capítulo 4, versículo 18. En nuestra versión 60 dice lo siguiente: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en Dios, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Ahora, el versículo 18 es interesante porque nuestra versión dice: Él creyó en esperanza contra esperanza. Tratando de ser, siendo honestos, de repente esta expresión, creyó en esperanza contra esperanza, se oye bonito, pero como que no se entiende muy bien. Es allí donde entonces las traducciones u otras versiones nos pueden ayudar a entender este pasaje. Ahora, se lo voy a leer en una versión, la Nueva Traducción Viviente, y escuchen bien, versículo 18. Contra toda esperanza, Abraham creyó y esperó
Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. ¿Se escuchó bien? Contra toda esperanza. O sea, es luchar. Es en un momento dado tratarnos de sobreponer a lo que Dios dijo y a la forma o la vida que en este momento tenemos, a la realidad que nosotros vivimos y a lo que Dios está diciendo que va o promete en nuestras vidas. Y Abraham dice, él creyó, dice, contra toda esperanza, Abraham creyó, y hay algo que quiero subrayar, y esperó. Y de este modo llegó a ser padre de muchas naciones, tal como se le había dicho, así de numerosa será tu descendencia. Versículo 19, en la traducción que les estoy diciendo. Su fe no flaqueó, aunque reconocía que su cuerpo estaba como muerto, pues ya tenía unos 100 años. Reconoció. Mire, ahora, la fe no es negar una realidad. La fe no es cerrar nuestros ojos a lo que estamos viviendo o a lo que usted está pasando en este tiempo. La fe es ver adelante, pero también reconocer de dónde tenemos que partir. Y entre reconocer y la fe está lo que conocemos como esperanza. Leo el versículo 20. Ante la promesa de Dios no vaciló como un incrédulo, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Versículo 21. Él estaba plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Desesperanza. Quiero meditar un momento con usted en estos minutos que nos quedan sobre lo que es la desesperanza para partir hacia la esperanza. ¿Me explico? Abraham no se debilitó en su fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Lo vio, lo reconoció, pero vio más allá. Y por eso dice que él, contra toda esperanza, creyó y esperó. Y a eso estamos llamados ustedes y yo. Quizás en poco más de unos 4 años, se dice, y hay estudios serios, la conducta de los seres humanos ha cambiado. Ha cambiado respecto a la forma de comportarnos, no solo en la sociedad, sino aún también dentro del seno familiar. Ha cambiado nuestra percepción. En muchos casos, esa percepción se ha convertido en una desesperanza, en una desesperación, en una situación que de repente no podemos lidiar con ella. Y mire, quisiera hacer un paréntesis. Puede resultar muy duro, pero es la realidad. En el lapso de estos 3 o 4 años se han sumado suicidios, ¿y sabe de quiénes? De pastores. Es muy fuerte eso en el mundo, en América Latina. Los suicidios de pastores que alguna vez estuvieron predicando de fe y de esperanza, pasaron por un tiempo de crisis, ya sea un tiempo de crisis que había pasado de una manera fisiológica y no pudieron manejar. Y es que ninguno de nosotros, y déjeme decirle, ninguno de nosotros estamos exentos de pasar por estos tiempos de crisis. Nadie, desde el momento en que recibimos a Cristo, pasamos por una fila en donde fuimos vacunados contra todo lo que implicaba desesperación. Al contrario, la Biblia nos muestra que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Y Satanás estará más interesado en destruir la vida de un hombre de esperanza, de un hombre de fe, que de aquel que de alguna manera está dentro de sus límites, dentro de sus rediles. Así que él estará buscando, tratando a toda costa, por cualquier circunstancia, tratando de desanimar y hacer caer a un hombre de fe en esa desesperanza. Caer en una situación así es sumamente difícil. Pero hay algo que quiero compartir con usted y allá es donde le llevo. Mire,
Cuando nosotros vemos sobre las señales del fin del mundo, Mateo 24 nos relata todas esas señales, pero de igual manera en Lucas capítulo 21 nos relata una serie, lo mismo que Jesús está expresando allá. Ahora Lucas lo empieza a describir de manera igual. Si usted va conmigo, por favor, hay un versículo interesante que quiero llevarle. Porque después de que Jesús está hablando sobre las señales del fin del mundo, habrá guerras, rumores de guerras, pestes, hambres, nación contra nación, reino contra reino, problemas también en lo más cercano, en la familia. De repente Jesús hace un espacio. Yo no sé si hubiera estado allí, tratar de percibir el rostro de Jesús. Cuando Él está hablando sobre estas señales, posiblemente Jesús vio en el rostro de muchos de ellos cambio, desánimo, tristeza. Y de repente Jesús hace un espacio. Y en el versículo 28 de Lucas capítulo 28, fíjese lo que Jesús les dice y nos dice a nosotros. Cuando estas cosas comiencen a suceder. ¿Cuáles son estas cosas? Lo que Él está hablando de las señales del fin del mundo. Mire, hay días en los que de repente yo digo, no quiero oír noticias, no quiero leer nada de eso, porque si bien tenemos que estar informados de todo lo que nos sucede, de repente al final del día termino yo agotado, termino desilusionado y digo, ¿vale la pena o de qué sirve? Y Jesús está diciendo, cuando estas cosas comiencen a suceder, versículo 28, fíjese, erguíos, o sea, levántate. Algo vio Jesús en estos que estaban escuchando el mensaje, el desánimo, la desesperanza, agotados. ¿Qué va a pasar? No sé. ¿Estamos perdidos? ¿Hay alguna solución? Y Jesús les dice, levantaos, erguíos y levantad vuestra cabeza. No tienes que estar agachado, porque vuestra redención está cerca. ¿Pueden leer conmigo, por favor, el versículo 28 juntos? Y si está en casa, por favor, quiero que lo lea un momentito más conmigo. ¿Pueden leerlo usted que está aquí conmigo? Versículo 28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Cuando está hablando Jesús aquí de que vuestra redención está cerca, está hablando obviamente de su segunda venida. Se dice que en el Antiguo Testamento hay una gran cantidad de profecías que se refieren a la primera venida de Jesús, es decir, hace más de 2000 años. Pero en el Nuevo Testamento se triplican esas profecías de la venida de Jesús, pero en su segunda venida. Es decir, que es real, que es inminente su segunda venida. Cuando yo digo que es inminente, hay que diferenciar de lo que nosotros conocemos como inmediato. Inmediato quiere decir ya, ahorita, no va a tardar. Inminente es algo que va a suceder. Puede ser ahorita, mañana, pasado o en 100 años, pero va a suceder. Es algo que no se puede postergar, es algo que no se puede cambiar. Así que cuando hablamos de la segunda venida de Jesús, tenemos que entender que es inminente. Y que aunque han pasado 2000 años, cuando Jesús ascendió al cielo y subiendo a las nubes, unos ángeles vieron a los discípulos que estaban allá viendo cómo Jesús estaba ascendiendo. Estos ángeles le dijeron, este mismo Jesús, a quien ustedes están viendo que está subiendo, este mismo Jesús va a venir en poder y gran gloria. Y esa esperanza es la que mantuvo a muchos cristianos que en un momento dado pasaron crisis aún hasta la muerte. Cristianos en donde su fe era desafiada a decirles, o sigues creyendo a Dios y te matamos, o renuncias a tu fe y vives.
Y lo que a estos cristianos del primer siglo y aún del segundo les mantuvo vivos es la esperanza de que Jesús iba a venir. Hoy pudiéramos hablar, y yo pudiera hablar sobre el momento, sobre lo que la Biblia nos enseña, de que cada uno de nosotros podemos ser consolados para que podamos consolar a otros. Podemos hablar de 20 promesas de la Escritura en donde Dios nos dice que Él iba a consolarnos a nosotros porque estamos pasando por un tiempo de crisis. Sin embargo, ese consuelo puede ayudarnos por unos 2, 3, 4 días o una semana, o nos puede ayudar y nos puede levantar. Pero usted y yo tenemos que tener algo más a largo plazo, una esperanza que nos muestre y que nos levante, que no solo nos enseñe que aún a pesar de la crisis que nosotros estamos viviendo, que no solo a pesar de los desiertos que estamos caminando en este tiempo, nosotros podamos decir: Señor, consuélame, dame agua, necesito de ti. Podemos nosotros ver al final del camino esa esperanza, y es lo que nos va a mantener firmes. El tiempo de nuestra redención está cerca y es inminente. Mire, cuando nosotros pensamos en el último libro del Nuevo Testamento, Apocalipsis, siempre vamos a pensar como algo catastrófico, ¿no? Plagas, el anticristo, que es lo primero que nosotros vemos, guerras, situaciones difíciles. Y Apocalipsis, eso casi es sinónimo de catástrofe. De hecho, cuando usted ve alguna noticia y dice son noticias apocalípticas, es decir, noticias desastrosas. No, Apocalipsis significa literal revelación, es una palabra griega. Y es la revelación que Dios le dio al apóstol Juan de las cosas que debían suceder pronto. De tal manera que no es catástrofe, pero siempre lo vamos a identificar con eso. Los medios nos van a decir son tiempos apocalípticos. Si son tiempos apocalípticos, tenemos que decir son tiempos de revelación. ¿Y cuáles son los tiempos de revelación? Aunque nos cueste mucho trabajo entender, este libro de Apocalipsis nos habla más de esperanza que de desesperanza. Es más, siempre pensamos que Apocalipsis tiene que ver con el anticristo. Y sabe, muy pocas veces aparece el anticristo. Por lo menos en los primeros 5 capítulos, el personaje central es Cristo, el que recibe la gloria, la honra. Y se cierra finalmente también con la esperanza de Jesús viniendo en un caballo blanco montado en victoria, con un nombre aquí en su muslo: el Cordero de Dios, el que ha vencido. Así que Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Mire, acompáñeme por favor a algunos 3, 4 versículos de Apocalipsis. El primero es en Apocalipsis capítulo 6, por favor. Juan tiene una visión en donde hay alguien que está sentado en el trono. Y el que está sentado en el trono extiende su mano, y en su mano tiene un rollo que está sellado con 7 sellos. Y entonces Juan empieza a llorar porque dice que no hay nadie en el cielo que pudiera abrir ese rollo y desatar los sellos. Y entonces él empieza a sentirse desesperado porque no hay nadie, ni los ángeles, ni los arcángeles, ni nadie que está teniendo en esa visión, ni siquiera esas multitudes que están allí, incluyendo a los grandes profetas del Antiguo Testamento. Nadie podía abrir ese rollo y llora. Y de repente escucha una voz que le dice: sí hay uno que puede abrir esos sellos, y es el Cordero de Dios, y es Jesús. Y se empiezan a abrir cada uno de esos sellos que hablan de ciertos acontecimientos que iban a venir sobre la tierra. Al abrir el 5.º sello, vea por favor lo que sucede. Versículo 9. Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo:
¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo, ¿qué? Que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Puede percibir el dolor de estas almas que habían muerto por el testimonio de la palabra? Y al abrir este sello, empiezan a clamar estas almas y le empiezan a decir, Señor, ¿hasta cuándo vas a hacernos justicia? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo y vengas nuestra sangre? Hay algunos salmos que expresan lo mismo, en el que David también le pregunta a Dios, Señor, ¿hasta cuándo me harás justicia? Cuando de repente perdemos la esperanza y caemos en la desesperanza, esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a hacer algo? Vemos la desigualdad que hay en este mundo, vemos todo lo que hay a nuestro alrededor y la pregunta, Señor, ¿hasta cuándo? Y estos hombres que murieron por el testimonio de la palabra, le piden a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, vas a vengarnos? Y escucha por favor lo que el Señor le responde: descansen un poco. Vean lo que dice en el versículo 10. Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco. Eso es esperanza, aprender a descansar en las promesas de Dios, porque Dios tiene sus tiempos. Y tal vez nosotros queremos acelerar las cosas y quisiéramos que las cosas fueran ya, pero el Señor tiene sus planes y sus planes son perfectos. Ahora, quiero que se salte hasta el último capítulo del Apocalipsis, porque quiero que vea cómo cierra lo que de repente alguien dice es que una catástrofe. Quiero que vea cómo cierra el libro de Apocalipsis. Cierra con lo que usted y yo tenemos nosotros que responder. Si pudiéramos preguntarnos, ¿hay esperanza en este tiempo? Sí la hay. ¿Hay esperanza en estos días tan difíciles que los estamos viviendo? Sí los hay. Y esa esperanza no tiene que ver con algo ya, ahorita, que va a suceder. No tiene que ver tampoco con que en un momento dado vamos a ser consolados. Nos sentimos tan tristes que Dios viene y nos abraza. Sí nos va a abrazar, sí nos consuela y sí nos levanta. Y sí hace lo que Dios hizo con Elías cuando iba por ese desierto, cansado, frustrado, deseando morir. Cayó a la mitad del desierto y le dijo: Dios, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Había caído en una situación de depresión por la desesperación. Y viene Dios, le alimenta 2 veces. Y en la segunda ocasión, cuando ya sí recobró fuerzas, Dios le dijo: levántate, porque te queda un camino largo por recorrer. Y así nos pasa a nosotros. Dios te puede y nos puede fortalecer hoy en esta mañana. Dios nos va a consolar, pero tenemos que levantarnos y caminar y ver lo que viene más adelante. Y ese es como termina Apocalipsis. ¿En qué tenemos que tener nuestra esperanza? En primer lugar, nuestra esperanza está en su promesa de que Él viene pronto. Vea cómo dice Apocalipsis 22, versículo 9, versículo 10, 22, 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro. Y quiero que vea, porque el tiempo está cerca. Otra vez, inminente. No es inmediato, es inminente. No selles las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Y luego viene algo interesante y dice: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Fíjese qué interesante es este versículo, porque lo que está diciendo realmente este versículo es lo siguiente: Jesús viene ya, el tiempo está cerca, así que no pierdas tu tiempo con gente
que quiere seguir viviendo su vida sucia, así, literal. Déjalos. No vale la pena perder el tiempo. El que es injusto, sea injusto más todavía, no hay problema. El que es sucio, ensúciese más todavía, no hay problema. Es interesante este versículo. Se lo voy a leer en la traducción viviente. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa y deja que el santo permanezca santo. Se oye como que ni cristiano, ¿me explico? O sea, permitir que sigan viviendo su vida. Sí, lo que está diciendo, mira, ya han tenido mucho tiempo de haber escuchado el Evangelio y no van a cambiar, así que déjalos. Y eso es triste. Piense por favor en quizás alguna persona que usted le ha compartido el Evangelio. Vamos, no quiero ir mal. ¿En cuántos de los que algunos conocemos como cristianos que han estado en una iglesia por años y de repente no les ha caído el 20? De repente usted se da cuenta que siguen viviendo su vida como si Dios no existiese. Cumplen religiosamente con sus reuniones, cumplen religiosamente con existir o estar, como pasar lista ante Dios, como creyendo que un día delante de Dios vamos a llegar y vamos a decir: Señor, a ver, mira, a lo largo de un año solo falté 3 veces. No se trata de eso, porque eso es triste. Es triste pensar que de repente estamos en el mismo lugar. Alguien decía: si el Evangelio no te ha cambiado, el Evangelio no te ha llegado. Y esa es la realidad. Lo que nos llegó es una invitación a una iglesia. Nos hicimos miembros de una iglesia, participamos en una iglesia, en una congregación, pero nuestra vida sigue siendo la misma. Es más, estamos peor, porque no ha cambiado, no hemos pasado a segundo grado. Y lo que este versículo dice: el tiempo está cerca, así que no te preocupes, no pierdas el tiempo. Deja que el malo siga siendo malo, no lo vas a cambiar. Deja que el injusto siga haciendo sus vilezas, no lo vas a cambiar. Si se quiere ensuciar, ensúciese. Usted y yo conocemos quizás aquella historia de niños que alguna vez nos contaron, que alguien tomó un pequeño marranito, se lo llevó a su casa, lo bañó, lo limpió y le puso un moñito y estaba feliz. Ese marranito rosita, bonito, limpiecito. Pero tan pronto aquel marranito se abrió la puerta y vio un charco, corrió hacia allá porque su naturaleza era ensuciarse. Y la naturaleza quizás de muchos puede ser la misma. Podemos estar limpios mientras no veamos un charco. Podemos estar limpios mientras estamos en un entorno estéril, sin influencias. Pero tan pronto se nos presenta alguna oportunidad y se nos abre la puerta, corremos hacia ese charco a ensuciarnos, porque esa es nuestra naturaleza. El que es justo, sea injusto todavía. El que es inmundo, sigue siendo inmundo. Al contrario, si tú eres santo, busca a Dios. Y si tú eres un hombre que ama a Dios, ámale más. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, no quiero perder la posición. El tiempo está cerca. Ahora mire, versículo 13. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alfa y omega, 2 palabras, 2 letras del alfabeto griego. Alfa, primera letra, la omega, la última. Él es el principio y es el fin. Versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, y el espíritu y la esposa. La esposa es la iglesia. Nosotros, el Espíritu y la iglesia dicen: ven. Recuerde, vengo pronto. Y ahora la iglesia tiene esa expectativa: sí, ven Señor, ven. Y el que oye y diga: ven,
y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esa profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Ahora vea cómo termina. El que da testimonio de estas cosas dice, es decir, Jesús, ciertamente que vengo en breve. Y la respuesta de Juan es, amén. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Por qué? Porque estoy preparado. Y dos, porque anhelo tu venida. Los cristianos que se reunían en el primer siglo, prácticamente cuando terminaban sus reuniones, y muy especialmente cuando terminaban la reunión de la Santa Cena, ellos terminaban con una expresión que es Maranatá o Maranata, y significa Él viene pronto o el Señor viene pronto. Parece que hoy en día estamos tan preocupados por muchas otras cosas que nos hemos olvidado de esto. El Señor viene pronto. ¿Cómo recuperar esa esperanza? ¿Cómo regresar a eso que en un momento hemos perdido? Si bien es cierto, podemos hacer un llamado, podemos orar por usted, porque usted está pasando por un tiempo de crisis como usted quiera. Pero ¿sabe cómo lo podemos recuperar? Sabiendo que Él tiene control de todo y que al final Él viene pronto. Y que no importa la situación que nosotros estamos viviendo, quizás no la vamos a cambiar, no la podemos cambiar. La situación que hay en nuestra sociedad es difícil. Lo que esté a nuestro alcance vamos a cambiarlo, pero hay muchas cosas que no. No caigamos en la desesperación. Veamos más adelante que Él viene pronto. Y si Él viene pronto, vea por favor en el capítulo anterior, capítulo 21, donde dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Esperanza. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Aquí es una imagen tan preciosa, porque cuando dice que Dios va a enjugar nuestras lágrimas, no está diciendo: ven, te entrego este pañuelito y límpiate. Sino lo que está diciendo Dios es: ven, te voy a abrazar y déjame limpiar tus lágrimas. Déjame yo posar mis manos sobre tu rostro. Y eso que te ha causado tanto dolor, y eso que te causó tanto quebranto, yo lo voy a limpiar. Porque yo quiero enjugar tus lágrimas. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ahora, termino rápido. Quisiera que nos permitan orar un momentito, pero ahí en su lugar. Termino rápido con dos consejos. ¿Cómo tener esa esperanza? ¿Cómo no perder esa esperanza? Porque si bien es cierto, vemos las cosas y las cosas no están tan agradables. Y no solo lo que está a nuestro alrededor, sino lo que estamos viviendo, ¿sí me explico? Situaciones de enfermedad, situaciones de crisis, situaciones en la familia, en el que podemos caer en esa desesperanza, en que nuestra conducta va cambiando, porque permitimos que a través de los ojos de la amargura veamos la situación que está pasando, y es así como la interpretamos. ¿Qué podemos hacer? Dos cosas. Versículo 14, 22, 14. 22, 14. Bienaventurados los que daban sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. ¿Qué tenemos que hacer? Les decía hace rato, no es el pase de lista. Es, número uno, lavar nuestras ropas. Cuando habla de ropas, habla de lo cotidiano. Lo que vamos haciendo todos los días nos va ensuciando nuestras ropas.
De tal manera que cuando entremos a la presencia de Dios, no va a entrar alguien con ropas sucias. Entrará con ropas limpias. Y la única forma de lavar nuestras ropas tiene que ver con la sangre de Cristo. Señor, límpiame. Dice David en el Salmo 51, lávame más y más de mi maldad, porque mi pecado está siempre delante de ti. Lávame, Dios. Necesitamos esa limpieza. La segunda cosa es mantener esa expectativa de su venida. Si usted y yo vemos aquí, hasta este momento, nos vamos a frustrar, porque de repente usted se levanta, pero sigue viendo el mismo problema. Pero si usted y yo vemos con nuestros ojos más allá y mantenemos nuestra expectativa de su venida, y aquí yo vengo pronto, podemos decir, como el apóstol Juan, sí, ven, Señor Jesús, te anhelo, anhelo que tú vengas. Los cristianos del primer siglo, ellos tenían la absoluta certeza, es más, Pablo tenía la certeza de que él no iba a morir. Pablo tenía la certeza de que él, estando vivo, iba a venir y ser arrebatado por Jesús. Los primeros cristianos en los coliseos, cuando los ponían al frente antes de soltar las fieras para que ellos fueran devorados, cantaban himnos a Dios y adoraban a Dios, y ninguno renunciaba a su fe. ¿Y sabe por qué? Porque ellos tenían la esperanza de que el Señor iba a venir pronto. Usted y yo necesitamos hoy más que nunca recuperar esa esperanza, tener esa expectativa de decir sí, ven, Señor Jesús. Jesús relata en Mateo 25 la parábola de las 10 vírgenes. 5 prepararon sus lámparas con aceite esperando la venida del esposo, de tal manera que las otras 5 dijeron, él tarda, no hay problema. Y cuando llegó la medianoche se oyó un ruido. Las que habían preparado se levantaron, encendieron sus lámparas y salieron en pos del esposo. Las otras 5 dijeron, no enciende mi lámpara, me faltó aceite, regálame un poco o véndeme un poco. Y las 5 que habían preparado dijeron, no, tú tuviste tu tiempo y yo no voy a darte porque a lo mejor me va a faltar a mí. Así que solo 5 estaban preparadas, porque 5 tenían la expectativa de que Él venía pronto. Los cristianos, y usted y yo, necesitamos esa expectativa. Sí, ven, Señor Jesús.